Gracias a Dios. En esta mañana nos toca entrar al capítulo 9 de Daniel. Qué rápido, hermanos. Yo cuando veo esto, digo, qué rápido, ya estamos capítulo 9 ya. Y agradecemos a Dios por su palabra y también damos la bienvenida a todos los que se han ido conectando. Ya somos 54, sí, rapidito. Y en esta mañana, todavía mañana, sí, todavía, vamos a mirar lo que tenemos aquí para compartir. Muy bien. Esto es, ¿no? Los 77, ¿no? El plan de Dios respecto a la nación de Israel. Es el capítulo 9. Y es importante considerar una, una introducción a esto. Mencionar que dentro de lo que es las 77 hay que considerar, en primer lugar, que el capítulo 9 muestra el plan de Dios para la nación de Israel, por si acaso. Es el plan de Dios para la nación de Israel, no es con la iglesia, no. Esto es específicamente a Israel. Hay que mencionar también que el capítulo 9 se divide en dos secciones. La parte del 9, 1 al 19, que muestra la oración de Daniel para conocer el término de la cautividad, esos 70 años que Dios profetizó que el pueblo estaría cautivo en Babilonia. Entonces, esa es la primera sección. Y la segunda sección es la revelación de Dios de las 70 semanas. Ahora, vamos a analizar en detalle la primera parte y luego vamos a escudriñar la revelación de Dios de las 70 semanas. Ahora, en primer lugar, tenemos que decir que Dios, o mejor dicho, Daniel ora a Dios. Como dice en el verso 1, la fecha durante que sucede esto, ¿no? O sea, en el momento que Dios se va a revelar a Daniel, hay un previo, que es la oración de Daniel. ¿Y cuándo sucede esto? La fecha dice el verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Ahí está, clarísimo. El año primero de Darío, hijo de Asuero. Entonces, ahí está. Y esto se cree que Daniel dedicó por lo menos un día completo a la búsqueda de Dios por este asunto especial. Y la fecha es 538 antes de Cristo, el primer año de Darío, hijo de Asuero. La oración de la visión, el verso 2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, hermanos queridos, acá hay algo bien interesante, ¿no? Daniel investiga acerca del fin de los 70 años de cautividad. Dice, miré atentamente en los libros. Daniel no encontró lo escrito en Jeremías por medio de una revelación, un sueño, no. Él escudriña las escrituras cuidadosamente. Y luego dice, miré el número de los años, 70 años. Daniel se interesa particularmente en las profecías de Jeremías que delimitaban el tiempo de la cautividad. Delimitaban. Ahora, a mí me interesa mucho
revisar esto. ¿Por qué Daniel ora por su pueblo? Porque aquí encontramos una tremenda enseñanza para nosotros. Primero porque busca comparar los acontecimientos del día a día a la luz de la palabra de Dios. Y Daniel investiga. Hermanos, Daniel no es un indiferente. Daniel muy probablemente tenía su periódico bajo el brazo y podía mirar a la luz de la palabra los tiempos que le estaba tocando vivir. Y nosotros somos llamados a eso. A través de la palabra, Dios nos dé el poder discernir los tiempos que vivimos. Y para eso hay que investigar. Segundo, Daniel es sensible a lo que sucede en medio de su ciudad. Y por eso trata de hallar respuesta a lo que sucede en la palabra. O sea, en la palabra va a encontrar. Él no es indolente, sensible a lo que está pasando y va a la palabra para poder descubrir, hallar respuestas. En tercer lugar, Daniel considera que el único que tiene en sus manos la historia de la nación es Dios. Y por eso lo busca en oración. Reconoce a Dios como Dios de todas las naciones. Y esto también es muy aleccionador en Daniel, ¿no? O sea, Daniel investiga, es sensible y reconoce a Dios como Dios de las naciones y por eso lo busca. Ahora, Daniel se dedica a buscar la respuesta de Dios. Dice, volví mi rostro al Señor. La idea de Daniel se dio de manera firme a la oración, ¿no? O sea, no, él derrama su corazón delante de Dios. La oración es efectuada con gran intensidad, pero también con gran humildad. Miren lo que dice ahí, el 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. O sea, Daniel ayuna y se viste de luto. El silicio y ceniza habla de eso, ¿no? Hace duelo para indicar su profundo arrepentimiento que adopta en representación de su pueblo y su humillación total delante del Dios soberano. O sea, él no se aísla, ¿no? Él se incorpora con el pueblo a buscar a Dios, a pedirle que Dios tenga misericordia. Ahora, Daniel ora a Jehová, su Dios. Jehová es el nombre que expresa la idea que Dios es el que hace pactos con su pueblo y los guarda. No se olviden, Jehová es el Dios, el yo soy, el que soy. Ese Jehová que se mostró a Moisés. Y Daniel ora a Jehová. Oré a Jehová mi Dios, el que guarda el pacto, el que hizo promesas a Abraham, Isaac, Jacob, que habló a Moisés. Interesante, ¿no? Oré a Jehová mi Dios. E hice confesión. 4. La confesión de los pecados cometidos y el arrepentimiento sincero era necesario. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos. Interesante, ¿no? Daniel se identifica plenamente con su pueblo en sus pecados y rebeldías. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque es un hombre espiritual, que reconoce su propio corazón. Y esto habla de un gran ejemplo de oración intercesora, ¿no? No se pone a un lado, ¿no? Ellos pecaron, ellos son unos malvados, ellos, no. Daniel reconoce que él es parte de todo esto. Ahora, Daniel reconoce que la confusión de rostro, de nuestro rostro, de los príncipes, de los reyes, es por causa de la rebelión. Miren el 7 y 8. Ahí dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Qué curioso, ¿no? El 8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Cuando nosotros pecamos, cuando los pueblos pecan, hermano, se genera una confusión tremenda, ¿no? Daniel reconoce que de Dios es la justicia, el tener misericordia, el perdonar, y Daniel apela a esos atributos, ¿no?
de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. 7. Daniel reconoce que el pueblo no ha pedido el favor de Jehová para convertirse y entender su verdad, porque ahí está, ¿no? Conforme está escrito en la ley, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos. Ay, hermanos, cuánto necesitamos entender esto y que nuestros pueblos entiendan esto, que nuestros gobiernos entendamos esto, ¿no? Y cuando Dios perdona, siempre es con justicia. ¿Por qué? Porque alguien pagó el precio. Siempre alguien pagó el precio. Y esto lo entiende Daniel. No hay nada que hacer, ¿no? Dios perdona con justicia. Daniel entiende que el nombre de Jehová ha sido deshonrado por la mala conducta del pueblo. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio todos en derredor nuestro. Imagínense. Se afrenta el nombre de Dios cuando nosotros deshonramos a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hay gente que uno le habla del Señor y sucede que la gente no, como que no quiere escuchar porque han tenido malos antecedentes con gente que dice creer en Dios, pero que su vida no lo demuestra? Ahora, finalmente, el clímax de esta maravillosa oración está en el 17 al 19, ¿no? Daniel apela a las justicias de Dios para pedir que Dios incline su oído y abra sus ojos y mire sus desolaciones. ¿Basándose en qué? En sus muchas misericordias. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. 18. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y las ciudades en las cuales es invocado tu nombre, porque no hacemos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Tremendo, ¿no? Tremendo como ora Daniel, ¿no? Todo una teología clarísima, ¿no? Daniel conocía a Dios profundamente. Ahora, la revelación de las 70 semanas viene como consecuencia de, dice el verso 20, aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Qué tremendo, hermanos. Yo he venido como respuesta a tu oración porque eres muy amado. A mí me conmueve eso, hermanos. Dios siempre nos va a decir, tú eres muy amado. Cuando tú dispones el corazón, cuando dispones tu corazón, el Señor te va a decir, yo vengo en respuesta a tu ruego. Por eso debemos disponer el corazón siempre. Ahora, el contexto de las 70 semanas, esto fue dado en el primer año de Darío, es decir, en el 538. Y leyendo el libro de Jeremías, Daniel llega a la conclusión de que el fin de la cautividad estaba muy próximo. Y eso es lo que lo lleva a esto, ¿no? La nación de Israel había sido llevada cautiva a Babilonia a causa de su desobediencia a la ley de Dios. Conociendo que el arrepentimiento era necesario para gozar de las bendiciones de Dios, Daniel confiesa los pecados de la nación y pide a Dios por su misericordia, gracia, amor, fidelidad y justicia, ¿no? Y Él perdone el pecado del pueblo. Ahora,
El contenido de la profecía de las 70 semanas, yo lo he desarrollado todo en el PowerPoint, pero yo tengo un video, hermanos, que yo quiero que ustedes vean y que va a resumir todo lo que acá vamos a decir. El significado de la palabra semana aquí es un periodo de 7. Y Daniel está pensando acerca de los 70 años de cautividad. Dios le dice que no se trata de 70 años, sino de 70 semanas de años. Y no se refiere a años, si no se refiriera a años, no se podría cumplir la profecía en 490 días. Eso sería imposible. Y nota, el año profético es el año hebreo. Daniel está escribiendo a los judíos. Y son años de 360 días con 12 meses, de 30 días cada uno. Entonces, vamos a mirar el video porque yo creo que resume mucho todo esto que nosotros vamos a decir aquí. Lo que la profecía dice se cumplirá durante las 70 semanas. Terminará la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, que son referencias a aclarar el reino de justicia del Mesías, sellar la visión, completar todas las profecías aún incumplidas y ungir al santo de los santos. El momento histórico que da inicio a las 70 semanas, el versículo 25 menciona una orden para la reconstrucción de Jerusalén que incluye estos detalles: restaurar y edificar, la reconstrucción de la plaza y el muro, la plaza, la idea de una ciudad ordenada, el muro, los muros de defensa que rodeaban las ciudades antiguas, serán reconstruidos en tiempos angustiosos. Entonces, vamos a mirar el video porque el video resume gran parte de esto. Entonces, para que podamos no repetirlo, ¿no? Sino atesorarlo, y más bien vamos a irnos al final de esto. A ver, permítanme compartir esta pantalla, hermanos. Acá está. Ya, ahora sí. Estemos atentos, pues es un video que dura como 10 minutos, pero vale mucho la pena mirarlo. El capítulo 9 del libro de Daniel contiene... Ya, ahí está. El capítulo 9 del libro de Daniel contiene una de las revelaciones más amplias de toda la Biblia, la profecía de las 70 semanas. Era ya el año 538 a.C. y Daniel recordaba y estudiaba lo anunciado por los profetas. Jeremías había dicho: toda esta tierra será puesta en ruinas sin espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pero sobre esta palabra una esperanza florecía. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Habían transcurrido 67 años desde la primera deportación. Daniel eleva un clamor a Dios reconociendo el pecado de su nación y exaltando la justicia divina. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Mientras aún hablaba y confesaba el pecado de su pueblo, el ángel Gabriel interrumpió su oración para entregarle un mensaje divino, el plan de las 70 semanas, una revelación de amplio alcance que expone el papel de la nación de Israel como reloj profético de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una semana profética equivale a 7 años. Las 70 semanas abarcan un periodo de 490 años. El versículo 24 deja claro el propósito de este largo periodo de tiempo: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos, Jesucristo. Es obvio que nada de esto sucederá hasta el fin de los tiempos, por lo que afirmamos con seguridad que la profecía se extiende hasta la entronización de Cristo y el inicio de su reinado milenial. ¿Cuándo inicia o inició el conteo de las 70 semanas? El versículo 25 describe la primera parte de esta profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Según el ángel, el decreto que ordenó la reconstrucción de los muros de Jerusalén marcaría el inicio del conteo. ¿Quién y cuándo emitió este decreto? En el año 539 a.C., tras conquistar a los caldeos, el emperador persa Ciro el Grande emitió un decreto que favoreció el regreso de los judíos exiliados a su tierra y la reconstrucción del templo. En el año 519 a.C., Darío I confirmó el edicto de Ciro el Grande relacionado con el templo de Jerusalén. En el año 459, el rey Artajerjes emitió un nuevo decreto que permitió el regreso de otros judíos a su tierra y la reanudación de los trabajos en el templo de Jerusalén. Finalmente, en el año 444 a.C., Artajerjes da un decreto a Nehemías que permitiría el inicio de los trabajos de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Este marcaría el inicio del conteo de la profecía de las 70 semanas. Analicemos ahora la segunda parte del versículo 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas proféticas o 49 años fue el tiempo que tardaron los judíos en reconstruir a Jerusalén. 62 semanas proféticas o 434 años es el tiempo que transcurre desde que finaliza la restauración hasta la crucifixión de Cristo, tal y como indica la primera parte del versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El ángel reveló a Daniel que desde la orden emitida por el rey Artajerjes en el año 444 a.C. hasta la crucifixión de Cristo pasarían 7 semanas y 62 semanas, igual a 69 semanas proféticas. Dicho en años, 49 años y 434 años, igual a 483 años. Calculemos. Si sumamos los años transcurridos desde el decreto de Artajerjes en el año 444 a.C. hasta el año de la muerte de Jesús, año 33 después de Cristo, según la obra Aspectos cronológicos de la vida de Cristo de Harold Honet, tendremos un total de 476 años, dado que no existe el año cero. Esto no parece armonizar con los 483 años anunciados por el ángel. Si recordamos que la profecía es el plan de Dios dado a Israel, utilizaremos el calendario hebreo en vez del nuestro. El calendario judío consta de 360 días, 30 por cada mes. Al convertir los 483 años de la profecía a días, utilizando el sistema hebreo, tendremos un total de 173.880 días. Ahora convertimos este número de días a nuestro sistema de calendario dividiendo entre 365 días y obtendremos un total de 476 años, el equivalente a los 483 años en el sistema hebreo. Ahora, si contamos 476 años desde el año 444 a.C., tomando en cuenta que no existe año cero, llegaríamos al año 33 después de Cristo, fecha en que fue crucificado el Maestro, exactamente como profetizó el ángel Gabriel. La segunda parte del versículo 26 contiene una profecía de doble referencia. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
A la luz de la historia, este anuncio tuvo un cumplimiento cuando, en el año 70 después de Cristo, las tropas del general Tito Flavio Sabino Vespasiano destruyeron el segundo templo de Jerusalén, construido bajo la dirección de Zorobabel y ampliado por el rey Herodes el Grande. Sin embargo, esta misma es una profecía de carácter escatológico que anuncia el ministerio del anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las 70 semanas equivalen a un total de 490 años. Hemos visto el cumplimiento de 7 semanas y 62 semanas proféticas, equivalentes a 483 años en el calendario hebreo. Resta entonces una semana equivalente a 7 años. Esta es la anunciada en el versículo 27 y corresponde al periodo de la gran tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué este salto entre las semanas 69 y las 70? Como vimos, la profecía de las 70 semanas se ha cumplido hasta la semana 69, cuando el reloj profético de Dios se detuvo para dar paso a un nuevo periodo de la historia humana en el plan de Dios, la gracia. El periodo de la gracia es un tiempo indeterminado de misericordia dispuesto por Dios para nuestro beneficio. El reloj de Dios reanudará su conteo al final de este periodo e inicio de la gran tribulación por una semana profética más, equivalente a 7 años y conocida como la gran tribulación, un tiempo de angustia y persecución. Muy bien. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Y la verdad que nos muestra todo lo que yo considero que esta es una de las profecías más trascendentes que Daniel recibe en un momento histórico de Israel, donde Israel venía en medio de la deportación de Babilonia primero, luego los medo-persas, y Dios le da a conocer esta realidad, ¿no? Que Dios cumplirá sus promesas. Ahora, yo quisiera poner nuestro énfasis en lo que seguidamente nosotros deberíamos pensar, ¿no? En las enseñanzas que deja esta revelación, porque esta revelación es posterior a algo que Daniel hace. Es su tiempo de búsqueda de Dios, de insistir en conocer los propósitos de Dios. Daniel se identifica con el pecado de su pueblo, nunca se separa de la condición pecaminosa del pueblo. Daniel se identifica con el dolor del resto y de su pueblo. No es un hombre indolente, ¿no? Daniel no es ajeno a lo que sucede, ¿no? En su tiempo, Daniel está al tanto, ¿no? Él no es ajeno, ¿no? Daniel sabe perfectamente quién es Dios y quién es Él, y por eso se humilla. No hay un solo rasgo de altivez en su actitud. Y algo, hermanos, que yo creo que nosotros tenemos que aprender, que Daniel nunca le atribuye a Dios despropósito alguno o culpa por algo que le sucediera en la vida o les suceda o nos suceda, en todo caso, en la vida. A veces nosotros podríamos pensar que Dios es injusto o Dios se equivoca o algo, pero Dios no tiene despropósito alguno. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Yo creo que esto nos deja algunas preguntas para nuestra propia vida. ¿Cómo está mi investigación de los propósitos de Dios para mí? Obviamente, contenidos en su palabra.
Es imprescindible que estudiemos la palabra cada día, porque solo así vamos a conocer sus propósitos. En segundo lugar, reconozco mi condición pecaminosa delante de Dios o trato de excusarme o racionalizar por orgullo mis pecados. Es imposible que trate de ocultar mis pecados, ¿no? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista, ¿no? ¿De qué manera me identifico con el pecado y la necesidad de los demás, ¿no? Me identifico o de repente me siento superior a otros porque ya soy cristiano y denunciando orgullo y falta de humildad y desconociendo la gracia de Dios para conmigo, ¿no? Porque de gracia recibimos, de gracia damos. Oro a favor de los demás en su necesidad de perdón de Dios. Es más, lloro por eso. Mi corazón se quiebra. Y una última pregunta, ¿no? ¿En algún momento le he atribuido a Dios algún despropósito alguno en alguna cosa que he experimentado? Porque estamos viviendo tiempos donde podríamos llegar a eso, ¿no? Dios es soberano y sabio en sus planes, y eso nos debería dar paz más que llenarnos de inseguridad, ¿no? Eh, yo creo, hermanos, que este pasaje, si bien es cierto, tenemos una tremenda profecía, eh, yo creo que la profecía sí es el gran propósito de Dios para los finales de los tiempos, pero hay algo previo a esa profecía, que es que llevó a que Dios le revelara a Daniel sus planes, sus propósitos, era su vida, esa vida de oración. Uno analiza la oración de Daniel, qué profundidad de oración, hermanos. Identificación con su pueblo, con su realidad, reconoce su condición personal, pecaminosa, no le atribuye a Dios despropósito alguno, considera que Dios es el dueño de la historia humana y por eso descansa en él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita aplicar esto a nuestras vidas y amén, amén. Tenemos un buen Padre, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros, eres un buen Padre, tu perfecta voluntad es para nosotros. Gracias, Señor, porque antes que abramos nuestros labios a pedirte algo, tú conoces nuestras necesidades ya. Gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra cada semana. Gracias porque tus planes son perfectos. Gracias porque este mundo no es un azar. Y gracias porque en esta tarde nos enseñas que cuando disponemos el corazón, tú vienes a nosotros. Tú eres ese Dios, un buen Padre. Y nos dices que nos amas, así como le dijiste a Daniel, muy amado. Y Señor, en esta tarde, aplica tu palabra a nuestras vidas. Llénanos de tu gracia, que podamos ver estas realidades como un marco de referencia sobre el cual vivamos. Tú eres Dios, el Dios de las naciones. Ten compasión de nuestras ciudades, nuestros pueblos, de nuestro mundo, Señor, y obra para que podamos arrepentirnos, buscarte y tú puedas sanar nuestra tierra. Señor, gracias por la vida de mis hermanos que
con paciencia cada semana se unen a meditar en tu palabra, a escuchar tu palabra y, Señor, que podamos aplicarla. Haznos hombres de oración, mujeres de oración que no solo oren, sino que investiguen en tu palabra tus propósitos para nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo y te adoramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy día es cumpleaños de Martita Quispe, así que queremos saludarla, darle gracias a Dios por su vida. Martita, que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su gracia. Es un cumpleaños diferente, pero no significa que no sea lindo, ¿no? Que el Señor te dé mucho, mucho en este día y gracias por estar aquí en la clase, ¿no? Vamos a hacer un aplauso para Martita. Gracias. Gracias, pastor. Martita, feliz cumpleaños, Feliz un cumpleaños, abrazote. cumpleaños, Sí, hermana. Cumpleaños te bendiga, Podemos Martita. cantarle feliz cumpleaños. Vale, Belgravia. Sí, hay que cantar. Gracias, gracias.